Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes y si tenemos otro lado del hemisferio, buenas noches, creo que nos toca. Confirmen por favor que nos escuchan y nos ven bien. Alguien en el chat, por favor, que nos ponga una manita, un dedito, diga sí, lo escucho. Tratamos en ese punto. Todo bien, excelente. Gracias, Alberto. Bueno, aquí nuevamente un evento, llevamos un evento muy bonito. Tenemos ya sobre las 300 personas. Nosotros estamos muy agradecidos por el apoyo y un horario muy interesante. Tenemos la compañía de Víctor, Roscoe, Java Champion, ahora con Breakable. O sea, una persona muy conocido en la comunidad, muy activo siempre en las redes sociales y nosotros muy agradecidos por, por su tiempo. Víctor, el escenario es tuyo y esperamos que todo el mundo disfrute. No, pues primero que todo, pues muchas gracias por el esfuerzo de realizar el evento. Creo que es un evento que al final beneficia a toda la comunidad. Entonces, el día de hoy yo tengo una presentación relativamente pequeña y se va a tratar de lo siguiente. Voy a mostrarles la forma en la que mi empresa, que en este caso es Navenic, nosotros creamos nuestros microservicios basados en Jakarta E y MicroProfile. Describo brevemente la problemática, posteriormente les digo cuáles son las decisiones técnicas y por último les muestro cómo funcionan los arquetipos. Entonces, cuando nosotros utilizamos Java, como ya hablaron bastante en otras conferencias, nosotros tenemos el problema de que Java por sí mismo es un ecosistema. O sea, dejemos a un lado que existe Node, que existe Go, que existe Ruby. Dentro del mismo Java, Java es un universo y ustedes pueden pasar años dentro del ecosistema de Java y nunca lo van a terminar de conocer. Por ejemplo, si nosotros vemos los microservice chassis que existen en Java, existen familias de microservice chassis. Por ejemplo, Do It Yourself como Javalin, Spark o la versión estándar de Helidon. Micro Framework Runtimes como Tommy, Draw Wizard, Payara Micro, que tienen o son, digámoslo así, runtimes donde ustedes colocan sus aplicaciones que tradicionalmente colocarían con un WAR file. Y tenemos una nueva serie de micro frameworks que son full flesh, o en otras palabras, por sí mismos dentro del ecosistema de Java tienen sus ecosistemas, como en el caso de Spring, de Cumulo UCE, de Quarkus. Entonces, hoy en día ser arquitecto de software que se especializa en Java requiere mucho conocimiento que ustedes necesitan para crear las aplicaciones. Entonces, acá Willow hace una pregunta que creo que vale la pena responder. Él dice que es un microservicio. Un microservicio, en pocas palabras, es un microsistema. Existe una serie de principios con los cuales ustedes pueden realizar escalabilidad de sistemas y entre algunos de los principios de escalabilidad es que puedan provisionarse copias horizontales de ese servicio, o en otras palabras, que podamos copiar y podamos balancear la carga entre múltiples copias. Dentro de esto podríamos hablar de sistemas reactivos, de principios de reactividad, pero en esencia un microservicio es una aplicación bien enfocada a un dominio o problema y que tiene su ciclo de vida independiente. Entonces, cuando hacemos un sistema basado en microservicios, en pocas palabras, son microsistemas que colaboran unos con otros y se comunican a través de un protocolo neutral que generalmente es HTTP o gRPC. Entonces, la arquitectura clásica de microservicios, cuando nosotros hablamos de microservicios en el mundo real, realmente no solo se trata de saber Spring Boot, saber MicroProfile, saber estas herramientas, sino que necesitamos entender que es una composición de funcionalidades. En esta línea, entonces, si ustedes se dirigen a microservices.io, van a encontrar toda la serie de patrones de diseño que existen para microservicios y uno que se menciona como central es un microservice chassis, que es un cross-coding construct. Un microservice chassis, en palabras simples, es un framework para la creación de estos microsistemas. Y el día de hoy, si ustedes buscan cursos de microservicios en Java, van a encontrar un montón de gente que les vende microservicios en Spring Boot, yo incluido, un montón de gente que les vende microservicios en MicroProfile, pero en general lo que les van a enseñar es cómo utilizar un microservice chassis para implementar una arquitectura. Ahora bien, en el mundo real esto cambia ligeramente, porque si nosotros analizamos qué es un microservicio en el mundo real, generalmente es una composición de lo siguiente: el código que ustedes programen,
el chasis o framework que ustedes seleccionen y ejecuten. Y si el chasis es, digámoslo así, con una comunidad grande como Spring, como Quarkus o como Cumulus CE, va a tener extensiones específicas para cada chasis. Por ejemplo, Spring tiene sus propias extensiones dentro del ecosistema de Spring. Quarkus tiene sus extensiones que sean compatibles con GraalVM Native. Pero en general, sobre esas extensiones todavía tenemos que agregar bibliotecas independientes. Por ejemplo, bibliotecas como Guava, bibliotecas como Commons-Lang, bibliotecas para procesamiento de reportes con Jasper. Y sobre esas bibliotecas independientes todavía agregamos bibliotecas que no tienen, que son para requerimientos no funcionales, como por ejemplo JUnit para testing, Arquillian para testing. Gestionamos todo esto a través de Maven. Tenemos plugins para publicación y sobre todo descriptores de orquestación que están basados en Docker, Docker Compose y Kubernetes. Entonces, en general, cuando ustedes aprenden un microservice chasis, solo tienen una pieza de este rompecabezas arquitectural. Y diferente de lo que pasaba antes, ahora en lugar de crear un megawar o un EAR con múltiples módulos, constantemente, si el sistema crece y lo amerita, vamos agregando nuevos microservicios. Entonces, ese es un problema. Y como acá pregunta Willow, ¿solo existen microservicios en Java? La respuesta es no, pero sí puedo decirles que se popularizaron en Java gracias a Netflix, que fue el que puso los fundamentos de cómo se hacen microservicios. Fue uno de los primeros grandes casos de éxito, o por lo menos a esa escala, y por eso son bastante populares en Java. Ahora bien, la charla se titula Bootstrapping Microservices, porque tenía que ponerle un título fancy, pero en realidad se debió haber titulado ¿Y cómo arranco un microservicio con Jakarta E y MicroProfile? Considerando todo ese montón de cosas que tengo que hacer. Entonces les voy a hablar del caso nuestro. Lo que yo les vengo a presentar es un caso de cuál fue el camino que recorrimos y cuál ha sido nuestra conclusión hasta el momento. Navinik es una empresa que utiliza Java en casi todos sus proyectos. O sea, utilizamos otros lenguajes de programación, pero nuestro backend, el 99.9% de las veces, es en Java y en su mayoría utilizamos el ecosistema de Java EE y Jakarta EE. Esto fue una decisión técnica por la forma en la cual funciona el ecosistema en Guatemala, porque podíamos brindar servicios a diversos sectores, pero tenemos aplicaciones creciendo desde 2014 y somos un estudio de desarrollo, lo que implica que hacemos software para nuestros productos, hacemos software para terceros y asesoramos a distintas organizaciones de banca, telecomunicaciones, gobierno, para que definamos abordajes de cómo implementar arquitecturas tradicionales y cloud native. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque constantemente estamos haciendo proyectos. No solamente mantenemos proyectos que ya existen, sino que nos aliamos a empresas y les establecemos y los ayudamos a caminar. Entonces, dentro de todo ese universo de funcionalidad, sinceramente es imposible que ustedes sepan todo lo que deberían saber en un tiempo corto. Entonces, nuestro abordaje es que mantenemos un set de dependencias que todos los desarrolladores conocen, dado su conocimiento en Java EE. Nuestra cultura es que los desarrolladores aprendan Java, porque si aprenden Java pueden sinceramente implementar cosas en varios lenguajes. Java EE nos da un ecosistema estable, entonces podemos dar servicios sobre distintos servidores de aplicaciones, pero necesitamos que nuestro personal esté entrenado y no de la noche a la mañana decidir que hoy nos vamos a ir a Akka, o hoy nos vamos a ir a Vertex, o tiremos todo lo que sabemos de Java y vámonos a, qué sé yo, Node o vámonos a Ruby. No es así como funciona en el mundo real. Entonces nos encontramos a que constantemente, y esto se los digo yo de la experiencia porque soy yo quien lo hago, es que constantemente estaba creando la misma infraestructura. Un microservicio típico de nuestro lado generalmente está basado al día de hoy en Java 11, de tanto en tanto utilizamos Kotlin y solemos utilizar como la base de APIs las especificaciones de Java EE y MicroProfile. Entonces nos toca dar servicios sobre diversas implementaciones, principalmente Wi-Fi, Payara y WebLogic. También hemos trabajado con Tommy y otras especificaciones, pero cada vez yo tenía que estar repitiendo la misma tarea, tenía que crear la capa de persistencia, tenía que agregar un framework que a mí me gusta mucho para gestionar la persistencia, que es Delta Spike Data. Si han utilizado Spring Data, Delta Spike Data sería el equivalente para el ecosistema de Java EE. Ajustar manualmente el Persistence XML con la conexión y asegurarme que el Data Source JTA funcione. Luego eso tendría que gestionar los logs, que generalmente lo hacemos a través de Simple Log Facade, y
creamos un proveedor de CDI. Adicionalmente, este Facade nos permite que si en su momento necesitamos conexiones a un stack como Elasticsearch y Kibana, por ejemplo, podamos simplemente reemplazar la implementación y nuestro código depende del Facade. Y si esto no fuera suficiente, constantemente tenía que estar creando también los descriptores de despliegue basados en Docker, Kubernetes. Eventualmente descubrí Eclipse JQ, que es una biblioteca para gestionar despliegues en Kubernetes, basándose en descriptores YAML, y todo el testing se hace a través de implementaciones basadas en JUnit y Arquilio. Cuando yo logro integrar un proyecto con todas estas dependencias, cumple los estándares de nosotros, porque cumple gestión de logs, cumple persistencia de datos, que casi todos nuestros microservicios van a una base de datos, y sobre todo lo más importante, cumple testing, porque nosotros tenemos DevOps como cultura. Entonces, aunque el cliente nunca lo vea, aunque sea mínimo, nosotros tenemos un testing y cada vez que hacemos push de código, constantemente hay un servidor de integración continua, pues testeando que nada se quiebre o por lo menos compile, porque pueden pasar un montón de cosas, una dependencia que no funciona, una dependencia que se haya caído, pero esta es nuestra cultura. Entonces, con cada proyecto nuevo, que tenemos por lo menos 5 proyectos al año, yo constantemente tenía que hacer este mismo trabajo. Eventualmente me enfoqué en un microservice chasis y recorrí el siguiente camino que les voy a comentar. Primero que todo, empecé a crear un POM personalizado basado en la experiencia, el que yo denominaba el POM de referencia, donde estaban todas estas dependencias, para saber que cuando voy a arrancar un proyecto, tiene que incluir las dependencias que mi empresa considera como las adecuadas. Su contexto puede ser diferente, pero el caso puede ser el mismo. Posteriormente se empezaron a popularizar los starters. Los starters son aquellos websites en los cuales ustedes llenan las 3 coordenadas básicas de Maven, que son Group ID, Artifact ID y Version, y les genera un zip file que pueden abrir en cualquiera de los IDEs. ¿Por qué seleccionamos Maven? Porque nuestros desarrolladores tienen la libertad de utilizar el IDE que se les dé la gana. Yo utilizo IntelliJ, hay gente que le gusta NetBeans, gente que le gusta Eclipse, gente que le gusta VS Code. Los proyectos tienen que ser compatibles con cualquiera de los IDEs. Luego de eso me di cuenta que los starters tienen una desventaja, que básicamente no tienen las dependencias que a mí me gustan y lo más importante, no están integradas con el proyecto. Entonces empecé a crear un proyecto de ejemplo que todo el mundo clona y modifica. Al final del día, ese proyecto de ejemplo pues funcionó, porque cada vez que lanzábamos un nuevo proyecto copiábamos y clonábamos ese proyecto, pero había que estarlo limpiando constantemente. Entonces aterrizamos en que lo que necesitábamos era un arquetipo de Maven para hacer el proceso bootstrap de los microservicios. Entonces, solo para comentarles, el POM de referencia nosotros lo traemos desde el año 2014, lo traemos heredado desde nuestros primeros proyectos con EAR, todavía tenemos algunos. Su principal ventaja es que es bueno para centralizar versiones de dependencias. Su principal desventaja es que es difícil de mantener sin quebrar algún módulo, porque resulta que cuando tienen una aplicación en un EAR, adentro tiene JVs, WARs, y si yo cambio la versión de un POM, afecta a todas las dependencias, y sin el testing apropiado, que era nuestro caso en los primeros proyectos, pues las cosas dejan de funcionar. Entonces, descartamos el mantener un POM de referencia. Luego de eso, pues empezamos a explorar los starters y desde mi opinión, si ustedes están aprendiendo microservicios, son geniales para principiantes, ya sea que usen starters generales como MicroProfile Starter o más específicos de microservice chasis como el de Quarkus, el de Cumulus o Spring Initializer. Lo que les permiten es arrancar un proyecto que funciona en cualquier IDE. De hecho, la mayoría funcionan y son compatibles con Maven. Y lo que les toca a ustedes como desarrolladores es iniciar el proyecto y leer la documentación del chasis para saber cómo seguir creciendo a partir del proyecto base. Ahora bien, el problema que yo identifiqué y que les comentaba es que no siempre un starter incluye las dependencias que les gustan y más allá de que les gusten, las dependencias que ustedes necesitan. Luego de eso, pues creamos un proyecto de ejemplo ajustado a nuestra necesidad, pero manualmente tenemos que estarlo limpiando y ajustando. De hecho, ese todavía está en GitHub y es el que voy a usar como base el día de hoy. A este proyecto le denominamos originalmente Integrum porque integraba cosas. No somos muy creativos con los nombres, pero cuando iniciábamos un nuevo microservicio, reemplazábamos manualmente las coordenadas de Maven, que son package name, app name y version.
pero nos encontramos que entre ese universo de dependencias es difícil de subir dependencias sin probar apropiadamente. Le agregamos testing a este proyecto, pero cuando son seres humanos los que modifican y personalizan el proyecto, muchas cosas pueden salir mal. Y eso nos llevó entonces al arquetipo. El arquetipo, como lo vamos a ver el día de hoy, es un proyecto basado en un proyecto de ejemplo. Ustedes arrancan un proyecto que tenga las mejores dependencias que ustedes consideran las adecuadas para su contexto, y posteriormente el arquetipo les va a permitir tenerlo como un template para arrancar nuevos proyectos. Entonces tiene algunas ventajas. La primera es que puede estar disponible en un repositorio interno, como algunos de nuestros arquetipos, o por ejemplo lo pueden publicar en Maven Central, como el arquetipo que yo tengo acá, que se usaba tanto que mejor lo publiqué en Maven Central y se llama Kukulkan. De hecho, ustedes lo podrían usar. ¿Por qué Kukulkan? Porque es el dios de la vida en la mitología maya y nuevamente no somos muy creativos en ponerle nombres a las cosas. Ahora, ¿por qué nos gustó el abordaje del arquetipo? Es un conjunto de dependencias y runtime aprobado. Entonces, si un desarrollador de nuestra empresa va a arrancar un microservicio hoy, yo tengo la certeza de que él va a utilizar el runtime apropiado, que tenemos versiones para Payara Micro y para Tommy, va a arrancar con las bibliotecas que todo mundo conoce, entonces ya va a estar configurado de fábrica transaccionalidad con JTA, persistencia con JPA, gestión de repositorios con Delta Spike, y un ejemplo de cómo se crea, por ejemplo, una API en REST utilizando JAX-RS, un proveedor de logs y, por ejemplo, también cosas bien particulares como que tengamos un filtro de CORS previamente configurado. Son cosas que yo repetía una y otra vez. Entonces, en el momento que yo arranco un proyecto Jakarta o MicroProfile con un arquetipo, está ajustado desde el día cero a mis necesidades. Ahora bien, yo les había mencionado que esta es una presentación pequeña porque lo que yo les voy a mostrar es cómo se vería en el mundo real la creación de un arquetipo. Pero la creación de un arquetipo es más o menos la secuencia de los siguientes 6 pasos. Número 1, ustedes deben de crear un proyecto base que sea acorde a sus necesidades. ¿Les gusta, por ejemplo, Guava? Inclúyanlo. ¿Les gusta, qué sé yo, MapStruct o alguna de estas bibliotecas? Inclúyanlo en su proyecto base. Y dentro de Maven, si ustedes tienen una instalación de Maven en su computadora, pueden utilizar el arquetipo Maven Create from Project. Entonces, esto es una especie de Inception. Toman un proyecto base y Maven con un arquetipo genera un arquetipo nuevo, y lo que les toca como programadores es revisar el código fuente del arquetipo para reemplazar strings con templates. Si ustedes están familiarizados con Velocity, con FreeMarker, con Mustache, es más o menos lo mismo. El código fuente que ustedes utilizan como base se vuelve una plantilla y tienen que hacer ajustes manuales a los requerimientos que ustedes están creando en su aplicación. Entonces, en general, ustedes deben de tener, digámoslo así, ese cuidado de curar, sería el término en un museo, todas sus dependencias. Y por último, si todo está bien, pues lo suben a un repositorio. Entonces, no me voy a detener mucho acá y vamos a pasar a la demostración. Ok, este proyecto que yo tengo aquí, yo lo denominé, como les mencionaba, Kukulkan y es nuestro proyecto base. Es un proyecto que incluye dependencia, gestión de logs, gestión de Kubernetes, Docker, persistencia a través de repositorios, pero es lo suficientemente simple para que cualquier desarrollador pueda arrancar su propia versión de Kukulkan. Ahora, ¿qué tiene de particular? Si yo les muestro el proyecto es básicamente un proyecto basado en Domain Driven Design, el cual tiene un modelo con JPA, un repositorio de acceso a datos, un controlador para exponer a través de JAX-RS y una API REST mi aplicación, y todo esto está integrado con algunas cosas adicionales, como por ejemplo un productor de Entity Manager, un Log Producer y, por ejemplo, un filtro de CORS. Entonces, cuando vemos que una necesidad se repite demasiado, lo que nosotros hacemos es modificar Kukulkan y también me sirve, pues, cuando tengo que explicarle a las personas cómo funciona Jakarta ver Kukulkan. Entonces, yo les mencioné que existe un set de dependencias previamente aprobado y esas las tengo directamente en el POM XML.
Por ejemplo, en esta versión yo tengo la última versión de Payara, que ajusté ahorita en la mañana cuando Fabio mencionó que había una nueva versión. ¿Cuál es la versión aprobada de Simple Log Facade, de Delta Spike y sobre todo del testing que podemos hacer con Arquillian? Entonces, este proyecto también incluye entre sus dependencias Jakarta E8, porque es el que soporta el runtime, y MicroProfile. Y si necesitamos actualizar los proyectos existentes, pues cada proyecto lleva su ritmo porque es un microservicio. Pero actualizando el proyecto de referencia, nosotros siempre mantenemos la última versión estable, por supuesto, porque es una política que cada vez que arrancamos un nuevo proyecto, estas dependencias tienen que estar revisadas. Ahora bien, decirlo es más fácil que hacerlo. Entonces podría decirme, Víctor, pero ¿cómo me aseguro que todo esto funcione junto? Porque me estás hablando que juntaste cosas de un proveedor que era Payara, juntaste cosas de un proveedor de Apache que fue Apache Delta Spike, estás juntando drivers, estás juntando Arquillian que es de Red Hat. ¿Cómo te puedes asegurar que siempre funcione? La respuesta es testing. Entonces, este proyecto en particular, cuando arranca, de una vez tiene integrado testing con JUnit y Arquillian. Y Arquillian está configurado para arrancar una instancia de Payara. Y yo tengo un primer test que se encarga de probar end-to-end, enviar algo en JSON que se almacene a través del Entity Manager y se guarde en la base de testing, que en este caso es sobre H2, que es la base de datos en memoria que trae Payara para hacer testing. Entonces, con eso me aseguro que cuando subo versiones, el primer paso que yo debo de hacer es el siguiente. Una vez que subí versiones o modifiqué algo en el proyecto base, puedo hacer un clean package y de una vez ejecutar verify. Con esto limpio el proyecto, se va a empezar a compilar, entonces se está probando que compile sobre Java 11, que las dependencias descarguen y de una vez arranca los test de integración continua. Entonces, en este momento está arrancando un Payara embarcado y se despliegan mis tests sobre el Payara embarcado y al final me dice, tu proyecto es totalmente funcional sobre las versiones de dependencias y con cada cambio, esto también está en un repositorio con integración continua y me garantiza pues que mis dependencias, al menos para los casos de uso prácticos, nosotros podamos utilizarlos correctamente. Acá César hace una pregunta, ¿han hecho pruebas con test containers como alternativa para Arquillian? La respuesta es sí y no. Ya lo hicimos, pero no en Kukulkan. De hecho, tenemos un arquetipo basado en Tommy que sí usa test containers, pero no lo utilizamos para la gestión de todo el test. Usamos test containers para levantar, en el caso de ese proyecto, SQL Server, pero nos sigue gustando Arquillian porque el tema es que con test containers siempre haces la prueba desde afuera. En cambio, con Arquillian te da la opción de inyectar dependencias, inyectar CDI. Entonces, nos gusta que el test vaya sobre Arquillian, aunque la base de datos sí haya sido arrancada y gestionada con test containers. Pero, de hecho, sí, más que alternativa, lo vimos como algo complementario. Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo el testing, este testing que yo les acabo de mostrar está implementado con Arquillian, como les mencionaba. Entonces, noten que a lo interno, este test que levantó en la terminal, pues eso es la inyección de un repositorio. Despliego el WAR file preparado con Arquillian y posteriormente yo hago una prueba de persistencia. La prueba de la persistencia es la siguiente. Yo tengo un modelo denominado phrase que ensamblo manualmente y digo, estos no son los droides que estás buscando. Y el autor de la frase es Obi-Wan Kenobi. Posteriormente lo mando a persistir. Y si pasa la prueba de que se generó un ID con la persistencia, significa que todo está encajando correctamente. Esto significa para mí que CDI está funcionando porque Delta Spike está creando bien los repositorios. Ahora, ¿por qué menciono mucho Delta Spike? Aunque a lo externo esto se vea como una persistencia, a lo interno el repositorio es una clase abstracta. Entonces, con que yo proporcione la clase abstracta a Delta Spike, que en este caso es phrase, que es mi modelo, Delta Spike se encarga de ensamblar todo el código repetitivo. Entonces, en lugar de escribir yo JPQL o SQL, Delta Spike genera cosas que son repetitivas muchas veces para los repositorios, que son altas, bajas y cambios. Y si yo quiero personalizar mi repositorio,
Puedo agregar métodos abstractos, como por ejemplo este que me permite buscar por autor, o si necesito el bajo nivel, igual agregarle a la clase abstracta un método que me permita ejecutar JPQL o incluso SQL si lo amerita el caso. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque los programadores somos perezosos. Yo me considero un programador muy perezoso y mientras menos código pueda escribir y puedo confiar en los frameworks, a mí me gusta bastante. Entonces, ya que tengo la garantía de que el repositorio funciona, lo que me tocaría en un desarrollo clásico de Java es exponerlo a través de un controlador con JAX-RS. Y el controlador con JAX-RS, pues nuevamente utiliza inyección de dependencias. Tenemos una forma canónica de programar los servicios, que tengamos un get general, un get específico por IDs y los métodos que me permiten mutar como post, put y delete, que pueden ver más a detalle en los N tutoriales que existen respecto a cómo se usa JAX-RS. Ahora bien, en relación a los temas específicos, yo les comentaba que, por ejemplo, lleva mucho tiempo estar configurando a mano un proyecto. Así como yo inyecto el repositorio, me gusta que la gente tenga la posibilidad de inyectar un gestor de logs en lugar de generarlo con instancias estáticas. A través de CDI, nuevamente, yo generé un Logger Factory en el cual detecto cuál es la implementación de Simple Log Facade, que en este caso está implementado con Joule, que es el logger de la Java Virtual Machine, y esto me permite que en cualquier punto de la aplicación yo pueda inyectar entonces el logger. ¿Qué otras cosas tuvimos que hacer? Por ejemplo, agregar un filtro de CORS, porque uno de los errores típicos que ustedes encuentran en Stack Overflow es no puedo acceder desde mi aplicación Angular o mi aplicación React o mi aplicación Vue porque no es el mismo dominio y no es el mismo puerto. Entonces ya viene preconfigurado un filtro de CORS con todo lo que hemos encontrado en CORS y eventualmente dice en dónde debería cambiarse para que sea para un host específico. Entonces, con este código, si yo lo clono constantemente, porque como les mencionaba, está en GitHub, tengo una buena base para arrancar un microservicio. Ahora bien, esto solo es la parte en Java. Después, como esto se distribuye generalmente en Docker, yo tengo que, de alguna forma, crear el descriptor de despliegue, que en este caso es un Dockerfile, y posteriormente un plan de despliegue básico para que esto corra la integración continua en Jenkins, que es en la mayoría de los casos lo que usan los Java Shops para hacer testing. Y por último, que pudiera entonces publicarlo en Kubernetes. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja entonces de este arquetipo? De este proyecto, que constantemente a mano yo tendría que ir y cambiar cada pieza para que ya no se llame Kukulkan, sino que se llame otra cosa. La opción entonces es que podamos crear un arquetipo basado en el proyecto base y eso es relativamente simple, se los voy a mostrar. Yo puedo entonces desde mi proyecto base solicitarle a Maven que por favor genere un proyecto basado en el directorio actual. Entonces yo le digo create from project. Y noten que me dice que mi arquetipo o mi proyecto de arquetipo está creado dentro de Target Generated Sources Archetype. Entonces podemos entrar, por ejemplo, Target Generated Sources Archetype. Y acá, si yo hago un ls, hay otra vez un POM XML que no es el mismo de donde estuve trabajando. Y para no confundirme, por ejemplo, lo puedo abrir en Visual Studio Code. Ahora, ¿qué tiene de diferente al proyecto que les mostré? Este es un proyecto Maven de arquetipo, lo que significa que es o sirve para crear otros proyectos. Y lo que hace es tomar como base el proyecto con el que estuvimos trabajando. Y si ustedes analizan el código fuente, por ejemplo, si vamos a Java, ven que en lugar de tener los imports, lo que usa son variables de Maven, como si se tratase de templates de Apache Velocity o, por ejemplo, de Mustache. Entonces, a través de estas variables, yo puedo personalizar cómo se van a ver los proyectos que se generen a partir del arquetipo. Y puedo personalizar incluso el POM XML. Ahora bien, no va a ser automático. Generalmente, cuando yo utilice
esto para generar el arquetipo van a haber cosas como variables no estándar que se quedan con el nombre antiguo. Por ejemplo, si yo busco Kukulcán en este proyecto, eventualmente lo voy a encontrar en un montón de lugares, pero a mano yo puedo personalizar cómo se van a ver estas variables. Por ejemplo, yo puedo decir que todo lo que diga Kukulcán sea reemplazado por el Artifact ID. Y con esto yo ya me garanticé que al menos en el POM file no se va a ver que nació de Kukulcán, sino dependiendo cómo le ponga el proyecto, así se va a crear mi arquetipo y le puedo colocar otro nombre. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos el POM base, el arquetipo tiene entonces su propio POM y a este le voy a denominar Jakarta One EE Archetype, para que se pueda diferenciar al momento que lo utilice. Entonces, Jakarta One EE Archetype, pareciera estar todo bien. Y esta es la tarea más difícil al momento de estar creando el arquetipo, que a mano tengo que chequear los archivos de configuración para ver si ninguno quedó pendiente. El tip que yo les doy, apréndanse las variables de Maven y con que sepan estas variables ya tienen la mayoría del camino. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el plan de despliegue en el descriptor de Kubernetes, como el descriptor de Kubernetes no es un archivo estándar de Maven, no se aplicó el reemplazo. A mano yo puedo decir que todo donde diga Kukulcán se convierte en el Artifact ID y ya tengo un template para hacer el despliegue. Y por ejemplo, la versión para que coincida con Maven, yo puedo venir y manualmente decir que en lugar que diga snapshot, esto va a decir version. Simple. Entonces voy a limpiar los dos archivos que me van a servir, aunque esto llevaría más tiempo. Y en el Dockerfile, vamos a abrir el Dockerfile yo voy a reemplazar todo lo que diga Kukulcán por Artifact ID, ya se reemplazó. Y en el segundo Dockerfile, todo lo que diga Kukulcán por Artifact ID. Y voy guardando. Ahora de nuevo, este no es un proyecto funcional. Es un proyecto base para crear mi arquetipo que después me permita arrancar desde cero cualquier cantidad de microservicios, si así lo considero yo conveniente. Y noten que este POM XML es complejo porque requirió un tiempo que yo me sentara y pensara bien cómo o cuál es el microservicio base que Navenix necesita. Como mencionó César en su charla, todos los contextos son diferentes. Ahora bien, ya hablamos bastante. Yo sé que ustedes quieren ver esto funcionar. ¿Cómo se haría entonces? Como Kukulcán es el arquetipo, dentro de SRC, entonces específicamente dentro de SRC Main Resources, hay una segunda raíz donde queda su proyecto base y es una copia del proyecto original. Entonces a veces hay que limpiarlo. Por ejemplo, tengo que quitar GitHub, tengo que quitar IDEA, que son directorios específicos de mi proyecto, y tengo que ajustar un pequeño parámetro donde es Archetype Metadata. Entonces esto me costó un montón verlo al inicio, pero para que los arquetipos funcionen se aplica un proceso denominado filtering. En el filtering yo reemplazo entonces la ocurrencia en diversos archivos y solo quito los directorios que borré, que en mi caso fue IDEA, GitHub, IDEA, y el de NetBeans que se quede, ese no lo voy a utilizar. Y para todos los recursos que Maven no considera estándar, los deja hasta el final. Y me dice, hay un Jenkins file, un README, un git ignore, un deploy. ¿Querés que aplique filtering? Por defecto es false, pero yo sí quiero que, por ejemplo, se reemplacen las variables en deploy, que es el descriptor de Kubernetes, en Dockerfile JQ y en Dockerfile. Ok, lo dejé lo mejor posible. Puede que algunas cosas fallen, eso pasa con las demos en vivo. Entonces yo puedo hacer mbn clean package install para que quede en mi repositorio local. Recordándoles nuevamente que este proyecto o el arquetipo como tal se va a llamar Jakarta One EE Archetype. Entonces está preparando el arquetipo y dentro de mi repositorio Maven, pero eventualmente dentro de mi repositorio privado o en Maven Central incluso, se podría utilizar Jakarta EE One Archetype. Y ahora sí lo voy a utilizar para arrancar un proyecto nuevo. Entonces yo tengo un directorio denominado Jakarta One. Hice una prueba hoy en la mañana porque las cosas pueden salir mal. Entonces yo digo mbn archetype
generate y necesito las 3 coordenadas que acabo de generar. Entonces yo digo -d archetype group ID, que corresponde al group ID del arquetipo, que en este caso es Comnaveni. Luego necesito de archetype artifact ID, que en este caso es Jakarta One archetype, y -d necesito la versión, que es la tercera coordenada. Entonces archetype version, este podría ser mi proyecto 1.0, por ejemplo. No, este es el 1.0.1 Snapshot. Entonces, esto lo que va a hacer es buscar dentro de mi repositorio si existe el arquetipo. Si no está dentro de mi repositorio, en este momento se conecta a Maven Central y me dice que ya lo encontró. Entonces yo digo que esto se va a llamar EE Jakarta. Esto se va a llamar Demo Microservicio Live y la versión es la 1.0 Snapshot. Mi paquete es EE Jakarta. Entonces, si estoy contento con todo esto, ahora tengo un proyecto nuevo denominado Demo Microservicio Live. Desde cero y con una línea de comandos, entonces yo puedo abrir directamente en IntelliJ el nuevo proyecto o el nuevo microservicio. Y este nuevo microservicio está entonces basado en mi arquetipo. Y este trae casi toda la configuración que tenía Kukulkan original. Entonces, si examinamos, por ejemplo, el Dockerfile, me dice que se va a llamar Demo Microservicio Live EE. Vemos el JQ, Demo Microservicio Live EE. Mi proyecto se llama Demo Microservicio Live. Entonces, toda la configuración yo me la ahorré. Y siempre y cuando el arquetipo esté bien, ahora respeta mi nueva jerarquía de paquetes, donde tengo un modelo, un controlador, un repositorio, un servicio. Y si veo, por ejemplo, el plan de despliegue ya viene ajustado para que todo vaya con el nuevo nombre que acabo de establecer en este momento. Y lo que me queda es que, por ejemplo, yo lo pueda ajustar para decir que, por ejemplo, va a ser del port al target port en Kubernetes en el 8080 y la imagen va a corresponder a la imagen 1.0 Snapshot que se va a encontrar en mi repositorio. Ahora, ¿qué tan seguro estoy que el código funciona? Sinceramente no lo sé, pero lo podemos probar. Entonces yo puedo hacer mbn clean package verify y después pedirle que de una vez con JQ ensamble el container en Docker y si todo está bien, que lo envíe a Docker Hub. Entonces gestiono todo el ciclo de vida porque son problemas que yo me fui encontrando en mi día a día y que sinceramente consumí mucho tiempo productivo en el momento de empezar a crear el proyecto. Entonces, en este momento, el proyecto nuevo que yo no programé, pero estoy seguro de que tiene, se ensambló, pasó los tests, entonces el plugin de Kubernetes en este momento de una vez envía a Docker Hub una versión de mi microservicio. Entonces esto lleva algunos segundos. Y con un comando y el arquetipo adecuado, porque aquí el tiempo fue hacer mi arquetipo, nosotros pudimos entonces crear el proyecto. Ahora bien, ¿qué me ahorré? Ese montón de tiempo que consumí originalmente para establecer cuál era la arquitectura aprobada por Víctor Orozco. Ahora bien, ¿cómo sé que entonces que esto funciona? Podría publicarlo incluso en Kubernetes. Yo ensamblé localmente la imagen que es Demo Microservicio Live EE 1.0 Snapshot. Y noten que ya coincide el nombre porque cuidé apropiadamente las variables. Entonces es Demo Microservicio EE 1.0 Snapshot. Y podría, por ejemplo, publicarlo en un clúster que por defecto en mi computadora está aplicado a Oracle Cloud. Y decir, esto está listo, el microservicio está listo. Y lo que quiero entonces es que provisiones esta infraestructura. Me faltó una T en target. Que provisiones esta infraestructura para que las personas en Jakarta One Live puedan ver el microservicio funcionando. Entonces,
Esto de ensamblar el proyecto, correr los tests y demás, generalmente lo tiene que hacer un servidor de integración continua. Yo lo hice a mano porque pues, en esta presentación no da tiempo para que mostremos todo. ¿Qué está pasando en este momento? El container que yo subí a Docker Hub Central se está descargando hacia Oracle Cloud y si todo sale bien, porque pues no sé si todo vaya a salir bien, en este momento yo ya veo el pod ejecutándose con un microservicio. Me dice que ya se encuentra demo microservicio live deployment. Y si yo veo, por ejemplo, get services, en este momento debe de estar adquiriendo una dirección IP. Entonces funcionó. En menos de 5 minutos con el arquetipo, yo tengo una aplicación Jakarta EE, MicroProfile, compatible con Delta Spike, testing con Arquillian, todo bien integrado para que luego con los descriptores de Kubernetes apropiados, esto esté en este momento provisionándose en la nube e incluso yo ya tengo la dirección IP y con esto voy a cerrar la presentación. Entonces, con esta dirección IP que se publicó live, ustedes pueden ir a la dirección IP, acá ya se encuentra Payara Micro ejecutando y si ustedes ven cuál era el nombre del microservicio, el nombre del microservicio es demo microservicio live EE. Entonces voy a copiar la URL y así cerramos. Y si se dirigen a la siguiente URL, lo que nosotros programamos ya se encuentra disponible en internet y de hecho lo pueden ver ustedes. Entonces, en menos de 5 minutos tenemos un microservicio publicado en internet con Kubernetes. Eso era lo que tenía para compartirles y mostrarles un poquito de por qué el aprender arquetipos en Maven son importantes y cómo a ustedes les puede mejorar la vida como a mí me la mejoró. Víctor, pues nosotros estamos muy agradecidos de tu tiempo. Claro que no vi la pregunta, ¿por qué no en Gradle? Pero excelente. Yo creo que es una herramienta muy importante para agilizar lo que es el trabajo del día a día y garantizar, como tú dices, que todo entonces fluya como debe de ser en ese caso. Hay una pregunta, creo que todavía tenemos una de Willow. ¿No se necesita el uso de hosting con microservicio? La respuesta depende. Sí. Microservicio bien podría haber corrido directamente en un YAR con un VPS o en Beanstalk en Amazon. Yo lo corrí en Oracle Cloud porque lo tengo gratis, pero no tengo ningún motivo en particular, porque una vez tengas una JVM se puede ejecutar al final del día. Claro, aquí tal vez a Willow, porque ha hecho preguntas que van relacionadas a lo básico, que todo es una infraestructura que está pensado para temas que escalen muy grandes o muy pequeños, pero puedan soportar, como yo digo, medio internet, si hace falta. Okay. Víctor, agradeciéndote nuevamente, creo que no tenemos más preguntas. Hay una de Aldo. Sí, Aldo, sí, la acabo de ver. Aquí no sé si, ¿cómo manejas varias versiones de tu arqueotipo en Vulkan? En Kukulkan, perdón. Y si cambia una versión de una librería de arqueotipo, se genera otra vez. Ok, ahí, por ejemplo, Kukulkan a lo interno es versionado. Entonces, aunque el proyecto que genere siempre lleva la versión que vos le pongas, en el caso del proyecto como tal, del arquetipo, por ejemplo, acá tengo el Kukulkan original, que este era mis notas técnicas. Yo en Kukulkan sí manejo versiones. Entonces, si veo el POM XML, por ejemplo, la versión que está en Maven Central es la 0.2.2 Snapshot. Si lo actualizo, puedo tener la 0.2.3, la 0.0.4, las que yo quiera. ¿Qué pasa con los microservicios que ya existen? Sí, efectivamente, manualmente los debo de cambiar. Kukulkan sirve para los proyectos nuevos, pero si por alguna razón yo quiero darle mantenimiento a un proyecto, Kukulkan ya solo me va a servir para saber si todo se pega, pero a mano lo debería de cambiar. Un último paso que estamos explorando es que ya dependamos de un BOM, para que en el BOM, dependiendo la versión del arquetipo, en el BOM ya solo con actualizar el BOM podamos subir las versiones de todo el tooling en cada uno de los microservicios desplegados. Creo que esa sería la solución a tu problema, pero sinceramente no le quedan horas al día, entonces no hemos llegado hasta crear el BOM, pero ese sería el camino. Bueno, gracias entonces, Víctor, gracias a todos por continuar con nosotros y ahora viene una excelente, continuamos con la charla. Gracias y continúen con nosotros.
Dale. Muchas gracias a todos. Creo que ahí estamos. Ahí va, César, Willow, Carlos. Ya, ahí se fueron. Se están yendo, Víctor. Pues gracias, Víctor, por tu tiempo. Y Ok, pues nada, espero que haya sido útil. Corrí un muy, poquito al muy final útil. porque me asusté por No, el no, tiempo, no. pero creo que estuvo bien. No te preocupes. Pues gracias a ti. Que pase Ok, el resto del día. Bye, bye. ok. Entonces, que estés bien y sigo viendo las charlas. Saludos. Bye, bye.